Pesada en mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me competir sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amáis, solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fuego. Reducirá obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más, Dios nos concede este privilegio de volvernos a encontrar y disfrutar el gozo de seguirle conociendo a Él como nuestro Dios, como nuestro Creador,
Y hoy vamos a ver en la Biblia que Él es nuestro Padre. Dios es el Padre de todo creyente. Qué bueno es poder mirar las Escrituras y conocerle a Él, pero también qué bueno es conocer aquella relación que Él ha querido que nosotros tengamos con Él y Él con nosotros. Así que le doy la bienvenida a este tiempo de estudio. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ponernos en la mano de Él para que sea Él quien abra las Escrituras, abra nuestro entendimiento y sea por su Espíritu quien realmente nos enseñe. Amado Dios y Padre eterno, Creador de todo lo que hay, nuestro Dios, el que nos formó, el que nos hizo y el que nos sostiene hasta este día, y el que un día va a enviar a tu Hijo para que nos recoja, para que estemos con Él por los siglos de los siglos. Padre, hoy en el nombre de Jesús te doy gracias por el eterno plan tuyo, y gracias por tener en cuenta, Dios, a un gran número de personas para salvación. Y gracias porque entre esas personas que escogiste para salvación, has querido que nosotros estemos en ellos. Y gracias porque un día vamos a ver el rostro de tu Hijo. Vamos a poder responder, henos aquí, Señor, cuando tomes a lista. Vamos a poder ver la gloria tuya y verla por los siglos de los siglos y disfrutarla al lado de tu Hijo Jesucristo. Hoy nos alegramos, nos gozamos, nos encomendamos en tus manos y rogamos que la dirección de tu Santo Espíritu sea quien realmente nos lleve a aprender de ti y a conocerte mejor. Tu bendición sea para todo tu pueblo en cualquier rincón de la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos y amigos, vamos a empezar a abrir las Escrituras, a tratar este tema doctrinal. El último tema que vamos a tratar sobre la doctrina básicamente de Dios, hablando de Dios, el Padre del creyente. En Génesis capítulo 1, versículo 27, vamos desde el inicio de la Biblia. Lo primero que encontramos es que Dios es el creador de todos los hombres. Dios es el creador de todos los hombres y de toda la creación. Pero en especial vamos a hablar de esa relación de Él con nosotros, nosotros con Él. Dice la Escritura, y creó Dios al hombre. Adán y Eva, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios fue el que realmente tomó esa decisión de formarnos a nosotros a imagen y semejanza de Él. Como estuvimos mirando los días anteriores, Él como persona tiene características divinas, tiene atributos divinos. Y algunos de esos atributos compartió con nosotros, no como atributos divinos, sino como atributos de una persona. Pero hay atributos en Él que no los compartió con nosotros, que solamente le pertenecen a Él, como el hecho de que Él es eterno, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es infinito. Nosotros no tenemos esas cualidades, pero tenemos algunas cualidades de Él, como que Dios es amor, nosotros podemos amar. Él es misericordioso, nosotros podemos tener misericordia. Él es bondadoso, nosotros podemos tener bondad. Bueno, gracias a la obra de Jesús. Pero realmente esas cualidades se ven en nosotros por la presencia del Espíritu Santo, pero también están dentro de esa imagen que tenemos internamente como personas. En el libro de Eclesiastés, vamos allí por favor en el capítulo 12, versículo 1. También el sabio Salomón, escribiendo, le recuerda a los jóvenes, porque a veces los jóvenes olvidan quién fue quien realmente los formó, los hizo, los cuida y quien tiene la autoridad sobre ellos. Él les dice, acuérdate, escuche, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, antes que lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Los jóvenes tienden a olvidarse de Dios en la juventud y se acuerdan en la vejez cuando ya no hay mucho que hacer. Pero a pesar de todo esto, la Biblia enfatiza que Dios es nuestro Padre. Padre no de todos, Padre solo de los que creen en su Hijo Jesucristo. En la religión tradicional nos han enseñado de que todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios porque Él es el creador de todo. Pero para que el hombre llegue a ser hijo de Dios y tenga a Dios como Padre, es necesario que conozca a Jesucristo como Salvador. Dios tiene un solo Hijo, el Hijo único, el unigénito, su Hijo Jesucristo, el cual Él envió a esa tierra a morir por ti y a morir por mí. Y Él murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Y como Él solamente tiene un solo Hijo, Él decidió en su eterno plan adoptar hijos dentro de la humanidad como hijos de Él, pero solo por la fe en Jesucristo. En nuestro país tenemos un solo medio legal para adoptar hijos,
y es el bienestar familiar. Cualquier medio, cualquier otra opción realmente se convierte en una opción ilegal y posiblemente pueda ser motivo de multas o de prisión. Pero si alguien va a bienestar familiar a adoptar un hijo y hace todo el proceso legal a través de bienestar familiar, entonces ese hijo que adopta será su hijo legítimo y llegará a ser su heredero. Dios nuestro Padre tiene un solo hijo y Él ha querido adoptar hijos de entre todos los hombres, de entre todas las razas, de entre todas las naciones, de entre todo pueblo, lengua, nación. Él ha querido adoptar hijos y solo llegan a ser hijos si ellos confían en el Hijo de Dios. Porque el único medio, el único canal para poder ser hijo de Dios es su Hijo Jesucristo. Así que el que busca al Hijo de Dios y cree en el Hijo de Dios y cree en la obra de Él, ese es hijo de Dios y por lo tanto tiene vida eterna. En la primera carta del apóstol Juan, vamos hacia el final de la Biblia un momentico, por favor. En el capítulo 3, en el versículo 1 de esta maravillosa carta, primera carta de Juan dice, mirad, escuchen, mirad, observen bien cuál amor nos ha dado el Padre. Y esto está hablando básicamente Juan a sus hermanos en la fe. Y le dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ahora, ¿cómo llego yo a ser llamado hijo de Dios y cómo llegas tú a ser llamado hijo de Dios? La Biblia es muy clara en San Juan capítulo 1, versículo 12. La Biblia dice que Jesús vino al mundo y el mundo no le conoció. Jesús vino a su pueblo y su pueblo no lo apreciaron, no lo recibieron, lo mataron. Se unieron con los gentiles para matar al Hijo de Dios. Pero luego dice en el versículo 12, mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. Todos nacimos más bien como hijos del diablo, porque nacimos en pecado haciendo las obras de él. Esclavos al pecado, esclavos a Satanás. Pero cuando Dios le plació extender su misericordia para con nosotros y permitirnos realmente reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, mirar a la cruz del Calvario y poder creer en aquel que fue clavado en esa cruz y creer que Él derramó su sangre por nosotros, creer que Él fue sepultado por nosotros porque realmente murió, pero también creer que al tercer día Él venció la muerte, venció la tumba y se levantó victorioso. Y después de 40 días de estar en la tierra, testificando que había resucitado y confirmando a su pueblo, a sus discípulos, subió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y allí sigue intercediendo por nosotros como el Hijo amado de Dios y como nuestro hermano mayor, como nuestro Señor y Salvador. Por eso qué bueno es poder mirar como dice el apóstol Juan, miren, observen cuánto amor o cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Él. Y realmente Él nos dio a su Hijo. Ese es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera tan grande que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, la vida de su Hijo. Por eso es necesario que entendamos que Dios es el Padre del creyente. Y como Padre del creyente, Él nos conoce a nosotros desde la eternidad. Él nos conoce a nosotros desde la eternidad. En el libro de Romanos capítulo 8, por favor, en el versículo 29, voy a leer 28 y 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sin excepción, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Él nos llamó a nosotros porque Él nos conoció a nosotros y planeó nuestra existencia antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció. Esta palabra conoció no es como si Él hubiese adivinado que nosotros íbamos a vivir. No, que Él planeó nuestra existencia y Él planeó nuestra salvación. Todos los seres humanos nacimos en pecado y nacimos condenados, todos sin excepción. Pero entre ese grupo grande de todos los seres humanos, Dios quiso de entre ellos, antes de la eternidad, por nombre propio, escoger algunos para salvación. Como ninguno la merece, Dios es libre para escoger a quien le da la salvación. Como todos merecemos la condenación, Dios es libre para dejar que algunos vayan a la condenación. Todos nacimos condenados porque todos nos rebelamos contra Dios, en Adán nos rebelamos todos.
Todos nacimos rebeldes y nacimos en contra de Dios, nacimos realmente oponiéndonos a Dios, nacimos muertos en delitos y pecados, nacimos siguiendo la corriente de este siglo conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nacimos queriendo obedecer nuestros pensamientos y nuestra vieja naturaleza, por lo tanto nacimos enemigos de Dios. Por lo tanto Dios es libre y era libre para escoger a los que Él quisiera salvar. Y no sé por qué lo hizo o quiso salvarme a mí, no lo sé, solo sé que fue un acto de misericordia de Él. Pero yo merecía, igual que todos los demás, ir al infierno. Y usted también. Por eso este texto es maravilloso. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el unigénito de Dios y el primogénito de los hijos de Dios. O sea, el que no es el primero, sino la palabra primogénito en el caso de Jesús no dice que es el primero, sino el que está por encima de todos los demás hijos, porque Él es el unigénito, Él es Dios. Pero es maravilloso saber que Dios decidió mi existencia y decidió salvarme, decidió que fuese su ministro, decidió que fuese un predicador, decidió que fuese un pastor, alguien a quien Él usaría para el cuidado de otros. Y sé que no lo hago yo, sé que lo hace Él. A pesar de mí y de mis debilidades y de mis luchas, Él sigue usándome para la gloria de Él, bendición suya y bendición de todo el pueblo. En la primera carta del apóstol Pedro, vamos allí. En el capítulo 1, iniciando la carta, el versículo 2 dice, hablando del creyente, dice, elegidos según la presciencia de Dios. Esa palabra presciencia de Dios es según el conocimiento que Él tiene de todas las cosas, porque Él es el autor del plan, Él es el ejecutor del plan y Él será quien finalice el plan. Él lo diseñó, Él lo escribió, Él lo puso en función, Él lo lleva realmente en ese cumplimiento y Él le dará un final perfecto. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando Dios eligió que yo y que usted, como personas que hemos creído en Cristo, fuésemos salvos, Él eligió que fuésemos apartados por el Espíritu Santo y que ese propósito de ser apartados era para que fuéramos hijos de Él. Por eso se habla básicamente de la predestinación. La palabra predestinación siempre está en relación con el hecho de ser hijo. O sea, Dios puso un propósito en cada uno de los que Él quiso salvar, que fuésemos hijos de Dios por la fe en el Hijo de Dios, esto es, en Jesucristo, y que realmente obedeciésemos a Él, pero que inicialmente deberíamos ser rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que pudiésemos realmente disfrutar esta gracia. Dios nos escogió, nos predestinó antes de la fundación del mundo, y en el libro de Efesios capítulo 1, vamos allí, vuelve el Espíritu Santo a decirlo de la siguiente manera. Efesios capítulo 1, versículo, voy a leer 3 y 4. Me encantan estos versículos 3, 4, 5 y 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche, según nos escogió en Cristo Jesús, porque nuestra elección fue hecha para ser parte del cuerpo de Cristo, cuando Cristo o cuando la segunda persona de la Trinidad se hiciese hombre, se hiciese el Mesías, el enviado de Dios, entonces cada uno de nosotros los escogidos, entonces seríamos su cuerpo, célula de su cuerpo. Y es un gran privilegio ser parte del cuerpo de Cristo, ser una célula en Él. Y la verdad es que Él no puede ser sin mí y sin ti, porque ninguna de sus células puede faltar, porque Él es Dios perfecto, con cuerpo perfecto. Entonces todos estaremos allí. Por eso Él es fiel para guardarnos y protegernos, y ninguno de los que son suyos se perderá. Por eso es maravilloso mirar esta parte, ¿no? Somos salvos porque Él nos salvó, nos escogió. Como dice el texto, según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera. Y nos escogió para que fuésemos santos, apartados y sin mancha delante de Él, porque nos escogió para ser parte de Cristo, de su cuerpo, de su iglesia.
Y también en 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses y dice estas palabras en el versículo 13. Pero nosotros, está hablando de él y su equipo de trabajo, los apóstoles y todo su equipo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos de Tesalónica. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, esta palabra es antes de que todo fuese hecho, nos escogió para salvación y lo hizo mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No se puede ser hijo de Dios si no se recibe al Hijo de Dios. Y todo aquel que recibe el Hijo de Dios es sellado con el Espíritu Santo para que sea una persona santa, apartada y para el servicio de nuestro Dios. Y vuelvo a leer en Primera de Pedro, allí donde estuvimos hace un momento. Pero vamos a leer los dos versículos. Antes leí uno solo, pero vamos a leer el 1 y el 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Apóstol que fue enviado a los expatriados de la dispersión en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Hermanos elegidos según la presencia de Dios Padre, elegidos en santificación del Espíritu para obedecer, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Porque esto es lo que Dios realmente le da a su pueblo. Y como dije antes, Él nos conoció, Él nos escogió y Él nos predestinó. Romanos 8, vamos otra vez a Romanos 8. Ese texto de Romanos 8 es un texto que usted debe leer, subrayar, meditar para darle la gloria a Dios por el eterno plan que Él hizo. Porque a los que antes conoció, dice el versículo 29, a los que antes conoció también los predestinó. Recuerden lo que dije hace un momento, la palabra predestinación tiene que ver con el hecho de apartarlo para un propósito. Ponerle un propósito antes de crearlo, ponerle un propósito. Y el propósito que Él nos puso a todos antes de la fundación del mundo fue que llegásemos nosotros a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque Él nos escogió, Él nos conoció, nos escogió y nos predestinó para que fuésemos conforme a su Hijo. Y Primera de Juan es muy claro cuando dice que nosotros cuando le veamos a Él, llegaremos a ser como Él es. No dioses, sino semejantes a Él, como personas, como hombres, perfectos, santos, sin mancha, intachables y capaces de hacer la voluntad de Dios como nuestro Señor Jesucristo la hizo en la tierra. En el libro de Hechos, capítulo 13, vamos allí por favor un momentico para mirar un texto más sobre este tema de la predestinación, que es una obra de nuestro Dios y Padre. Él fue básicamente el que hizo toda esta obra. Hechos capítulo 13, versículo 48. Dice, los gentiles oyendo esto, y lo que oyeron fue que Dios había enviado a los discípulos, a los gentiles, a fin de que ellos oyesen para salvación. Y dice, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor. Escuche, y creyeron. ¿Quiénes? Todos los que estaban ordenados desde antes de la fundación del mundo para salvación, para tener vida eterna. Escuche, la vida eterna no es algo que usted merece y no es algo que usted se gana, no es algo que nosotros podemos pedir. Es algo que Dios regala por gracia y por la fe en su Hijo Jesucristo. Si usted quiere tener vida eterna al lado de Jesús y con Jesús, o sea, una vida de paz, de gozo, de dicha, sin dolores, sin aflicciones, sin enfermedades, sin las congojas de esta vida, entonces necesita realmente conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Dios como Padre fue básicamente quien nos dio a todos nosotros a Cristo. Él nos dio como un regalo a su Hijo, para que fuésemos parte de su Hijo, fuésemos el pueblo de su Hijo, la esposa de su Hijo. Vamos a San Juan capítulo 6, por favor. Vamos un poquito atrás del libro de Hechos donde estamos, San Juan capítulo 6. Y vamos al versículo 37. San Juan 6, 37. Dice Jesús estas palabras. Todo lo que el Padre me da, porque cada creyente es un regalo para Cristo. Y un día Cristo nos va a presentar delante del Padre como un regalo perfecto, santo y sin mancha. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
Yo vine a Jesús porque el Padre me trajo a Él y me dio la fe para creer en Él y me ha dado la gracia hoy de servirle a Él como un ministro de su palabra. Y dice Jesús, y el que a mí viene, porque el Padre lo trae, y si el Padre lo trae, yo no le echo fuera. Por eso ninguno de los que han confiado en Cristo se perderá. Por eso ninguno de los que están en Cristo se condenará. Y ninguno de los que realmente han confiado en Cristo perderán su vida eterna, porque la vida eterna de ellos no es algo que recibieron, es a alguien que recibieron, a Cristo Jesús. Y Él vino para estar con nosotros por su Espíritu hasta el día de la redención. Por eso que bueno es entender que fuimos entregados en la mano de Cristo, y en el 6:44 dice la Biblia: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. A veces nosotros en nuestra ignorancia decimos, el día que yo creí en Cristo, y no es el día que yo creí, fue el día que el Padre me trajo a Jesús, el día que Dios me dio fe para conocer a Jesús, creer en Jesús, el día que Jesús me recibió, el día que el Espíritu Santo me introdujo en Cristo, el día que el Espíritu Santo me santificó, me perfeccionó y empezó ese proceso de santificación en mi vida. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Y si Él lo trae, dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Yo tengo la plena convicción de ser hijo de Dios por la fe en el Hijo de Dios. Y sé que si muero antes de que Cristo venga, voy a resucitar para estar con Él. Aunque anhelo realmente que el Señor me recoja con todos los que estemos en estos tiempos, sin ver muerte, y podamos estar en el arrebatamiento y subir y verle a Él en las nubes sin ver muerte. Pero sé que si muero, resucitaré primero que antes de que sean transformados los que estén vivos, y subiremos juntos, porque no subiremos los unos antes o después, no, subiremos juntos para encontrarnos con Jesús en el aire, como dicen las Escrituras, y estaremos por los siglos de los siglos con Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, vamos ahí por favor en el capítulo 10, en el versículo 29 el Señor también da esta seguridad. Dice, mi Padre que me las dio, escuche, todo creyente es un regalo del Padre al Hijo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Todo creyente está en la mano del Padre y en las manos del Hijo, protegido por el Espíritu Santo, rodeado de santos ángeles, santificado por la palabra y en un cuerpo maravilloso que se llama la iglesia. Qué privilegio realmente ser hijo de Dios. Y en el capítulo 13 del mismo Evangelio de San Juan, el versículo 3 dice Jesús estas palabras: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Mira estas palabras maravillosas. Sabiendo Jesús era consciente de que cada persona que realmente llegaba a Él para creer en Él era un regalo del Padre. Por eso todo el que venía a creer en Él, Jesús lo amaba como un regalo del Padre. Lo recibía como un regalo del Padre. Lo ayudaba como un regalo del Padre. Obraba en ellos con amor como un regalo del Padre. Y no lo ha olvidado. Por eso nos soporta, nos tolera. Por eso sigue teniendo paciencia con nosotros, porque cada uno de nosotros es un regalo para Él, un regalo que Él debe cuidar, un regalo que Él debe santificar, un regalo que un día Él debe resucitar y un día debe glorificar para la gloria de Dios, nuestro Padre, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo realmente saber que Dios es nuestro Padre. En Romanos 8:30, devolvámonos a Romanos 8:30. Allí en el versículo 30, ya leímos el 29, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. El llamado de Dios es un llamado para vivir santamente. Como nos creó allá antes de la eternidad, Él en su eterno plan realmente decidió nuestra existencia. Nos escogió para salvación y a cada uno lo llama a su debido tiempo. A veces uno piensa, ¿por qué no viví en aquella o esta época? Pero qué bueno es vivir en esta época, porque fue el tiempo que Dios decidió que nosotros existiéramos. Y en este tiempo nos llamó. A mí me llamó cuando tenía 9 años. Sé que soy salvo desde antes de la fundación del mundo. Sé que mi salvación vino con Cristo Jesús, porque Él es mi Salvador.
pero yo disfruto la salvación desde el día en que Cristo me llamó a disfrutar la salvación, y eso fue a los 9 años de edad. En aquel tiempo el Señor me permitió entender que era un ser pecador y que si no creía en Cristo sería condenado, pero Dios me dio la gracia de entender que Cristo murió realmente por mí y que todos mis pecados serían perdonados solo por la fe en Jesús. Y de los 9 años disfruto realmente la gracia de ese llamado, como dice el versículo 30, a los que predestinó a ser hijos, a estos también llamó. Qué bueno es disfrutar esa gracia del Señor. Y el mismo versículo dice, y a los que llamó, veamos el 30, sigamos, y a los que llamó, a estos también justificó, porque eso es una obra del Padre. El Padre decretó mi inocencia gracias a la obra de Jesús y a la fe que Él me dio a mí para creer. No soy inocente, pero Dios me declaró inocente porque me justificó gracias a la justicia de Cristo, gracias al precio que Cristo pagó por mí, porque Él murió y derramó toda su sangre, que era el precio preciso por cada pecador. Y qué bueno que soy salvo, porque hubo alguien que me salvara y pagara el precio de mi pecado. Por eso Dios no tuvo problemas en declarar justicia para mí, declararme sin culpa siendo culpable, declararme inocente siendo culpable. Pero por cuanto el que es justo e inocente murió por este pecador culpable e injusto, ahora la justicia de Dios está a mi favor y por eso soy declarado justo e inocente delante de Él, gracias a los méritos de Cristo Jesús. Y el mismo versículo también dice que Dios no solo hizo eso, sino que también me glorificó. Y cuando dice la Biblia que Dios me glorificó, sencillamente está diciendo que ya estoy sentado con Cristo a la diestra de Él en su gloria. Y que un día voy a ver con mis ojos la gloria de Cristo y la voy a disfrutar por los siglos de los siglos, como dice San Juan capítulo 17. Vamos allí un momentico, San Juan capítulo 17, versículo 24. Es la petición de nuestro Señor Jesucristo a favor de su pueblo, a favor mío, a favor tuyo. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Recuerde que Él es Dios por los siglos de los siglos, pero fue escogido entre ellos tres para ser el Salvador, para hacerse hombre, para morir por nosotros y para ser hombre visible por los siglos de los siglos. Y en Efesios capítulo 1, versículo 7, vamos allí por favor. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 7, en medio de todas estas obras que hizo el Padre, Él también nos redimió. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. Dios nos ha dado redención por la fe en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. En quien tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Porque Dios hizo sobreabundar su gracia para con nosotros, dice la Biblia, en toda sabiduría e inteligencia, perdonándonos todos los pecados pasados, presentes y futuros. Por esa razón Cristo vino a vivir en mí y en ti, si has conocido a Cristo, porque ya fuimos perdonados para siempre. Cristo no puede vivir en un pecador común y corriente, no puede vivir. Para que ese pecador sea templo del Espíritu Santo, tiene que haber sido perdonado, haber sido limpiado. Y para que un pecador sea perdonado y limpiado y llegue a ser templo del Espíritu Santo, es necesario que crea en Jesucristo y en la obra que Él hizo. Por eso Jesús, o Dios, antes del sacrificio de Jesús, Él habitaba en el templo hecho por manos humanas. Antes habitó en un tabernáculo, después habitó en un templo. Pero una vez Cristo hizo la obra perfecta, ya no habita en casas hechas por hombres, ahora habita en personas hechas por Él mismo, porque nos ha hecho de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Y qué maravilloso es entender esto, hermanos, que Dios realmente nos redimió. En Romanos 8:33, vamos allí un momentico. El apóstol Pablo, hablando de la justificación, como hablamos hace un momentico, dice estas palabras en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Y la respuesta es nadie. Aunque el diablo es acusador, sus acusaciones son vanas. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido declarados inocentes delante de Dios Padre
gracias a la obra de Jesús. Por eso, estimado amigo, hermano, no te dejes acusar por el diablo. El diablo le encanta acusarnos y hacernos sentir culpables. Pero él hace eso porque nosotros ignoramos que hemos sido justificados, que estamos delante de Dios realmente como personas que no deben nada, porque Cristo ya pagó todo. Como personas que han sido declaradas justas, santas, limpias en Cristo Jesús, porque Él es justo, santo y limpio, perfecto. Y en Él somos eso y mucho más, porque Él mora en nosotros. Mire lo que dice San Juan, capítulo 14, versículo 23. En aquel texto donde el Señor le está hablando a los discípulos y alentándoles para que no decaigan, para que no se entristezcan, el versículo 23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Perdón, estoy en el 23, es el 33, Romanos 14, espérame un segundito, Romanos 8, perdón, 14, 23, sí estaba bien. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi Padre guardará. Y mi Padre le amará. Escucha estas palabras. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Nuestro Padre mora en nosotros y nosotros moramos en su Hijo. Nuestro Padre mora en nosotros por el Espíritu y nosotros moramos en su Hijo por el Espíritu. Qué bueno es disfrutar esta gracia de ser hijos de Dios. Además de eso, el Padre quiso colocar en nosotros un sello, que es su Espíritu Santo. Vamos al libro de Efesios. Un poquito más adelante en el libro de Efesios, la Biblia nos dice en el versículo 13 y 14, en Él, en Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerde que el Espíritu Santo es el sello de Dios y es las arras de nuestra herencia. O sea, nuestra seguridad de que vamos a estar con Él en la herencia eterna hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Doy gracias a Dios por ese sello que hay en mí, es su Espíritu, el cual da testimonio con mi espíritu de que realmente soy un hijo de Dios. Y gracias al Espíritu Santo hay un conflicto en mi corazón terrible, una lucha entre la carne y el Espíritu para que yo no haga lo malo y la carne para que yo no haga lo bueno. Y hay un conflicto allí. Y es allí donde usted y yo tenemos que decidir a quién le damos el control. Si al Espíritu para vida o a la carne para muerte. Somos hijos de Dios. Y todas estas bendiciones las tenemos por ser hijos de Él. En San Juan 10, volvamos otra vez a San Juan 10, donde estuvimos hace un momento. El versículo 29. San Juan 10, versículo 29. Donde dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nosotros estamos guardados, estamos protegidos. Cuando usted tiene miedo, es porque se ha olvidado de que estás en las manos de Dios. ¿Recuerdan las palabras que Dios le dijo a través del profeta Isaías al pueblo de Israel? No temas, escuchen, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no tires la toalla, porque yo soy tu Dios que te da fuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el versículo 28 de San Juan 10 dice, yo le doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Estamos en la mano del Padre, estamos en la mano del Hijo, estamos bajo la protección del Espíritu, estamos siendo limpiados con las Escrituras, estamos en medio de un pueblo que es la familia de Dios. ¿Qué más queremos? Todo lo demás debe ser vanidad y cosas administrativas en esta tierra mientras que el Señor viene por nosotros. Dios realmente ha sellado a su pueblo con el Espíritu Santo. Por eso en en el libro de Efesios, vamos allí por favor, en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 30, Dios nos manda a nosotros a no contristar al Espíritu. Y en este texto de Efesios 4:30, mire lo que dice, no contristéis al Espíritu Santo, no lo hagáis, porque con Él fuiste sellados
Con Él fuisteis asegurados hasta el día de la redención. Y esto es hasta el día que nos encontremos con Él. Porque después no necesitaremos más seguridad ni ser resguardados más porque estaremos con Cristo para siempre. Como una esposa que se une a su esposo para estar con Él por los siglos de los siglos. Por eso Dios nos sigue guardando en su poderosa mano. En San Juan 17, cuando Jesús estaba orando, Él clamaba al Padre y le dijo estas palabras en el versículo 11. Dios, oh Padre, ya no estoy en el mundo, mas estos, hablando de los discípulos y nosotros, están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que ellos sean uno, así como nosotros. Es maravilloso saber que yo estoy en la mano de Dios protegido, pero no estoy protegido con cualquier propósito. Realmente la protección, como dice el texto, es para que aprendamos a ser uno. Dios nos guarda y Dios nos reúne. Dios nos guarda y nos reúne para que nosotros disfrutemos la unidad y aprendamos a vivir como familia de Él y disfrutemos la gracia de cuidarnos los unos a los otros. En San Juan capítulo 12, vamos allí, versículo 26. Tenemos otra bendición por ser Dios nuestro Padre. Vamos allí, hermanos, y vamos a disfrutar esta gracia de mirar en las Escrituras lo que las Escrituras nos dicen a nosotros y poderlo realmente disfrutar. San Juan 12, versículo 26, dice la Biblia: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Sabe que Dios puede traer deshonra a tu vida como también puede traer honra? Honra es ponernos en alto, ponernos en alta estima, ponernos en buena estima, darnos un buen nombre delante de otros. Y un día estaremos realmente en la mayor honra que el Padre nos va a dar, es estar unidos a Jesús por los siglos de los siglos como la amada esposa del Cordero. Qué bueno es disfrutar esto y poderlo disfrutar desde aquí, ya que lo vamos a vivir por los siglos de los siglos. Él honra al que cree en Cristo, pero también lo bendice, como leímos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Dice básicamente el apóstol Pablo: bendigan a Dios, hablen bien de Dios el Padre, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual y lo ha hecho en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso las bendiciones no se disfrutan por tener abundancia en esta vida o por tener cosas en esta vida. La verdadera bendición se disfruta por estar unido a Cristo, por estar confiado en Cristo, porque todas nuestras bendiciones verdaderas y reales y permanentes son en Cristo Jesús y son celestiales. Están reservadas para nosotros después de esta vida. Y al mismo tiempo, por ser Dios nuestro Padre, Él nos ama con amor eterno. Y qué bueno que usted y yo le amemos. Qué bueno que usted y yo le amemos y le obedezcamos. En 2 Tesalonicenses, por favor, vamos allí a segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 2, versículo 16, dice la Biblia: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, el mismo Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra, en buena palabra y obra. Qué bonito esta parte, es que Dios nuestro Padre, Él nos amó y nos da consolación eterna. Es un gran consuelo saber que voy a vivir con Jesucristo por los siglos de los siglos, sin importar lo que pase en esta tierra. Vamos a vivir con Él todos aquellos que por la gracia de Él le hemos conocido. Y volvámonos a San Juan, al Evangelio de Juan. En San Juan capítulo 14, allí donde Jesús está hablando para que ellos no se turben, sino que confíen en Él. En el capítulo 14, versículo 21, Jesús dice estas palabras: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Dios nos amó dando a su Hijo. Su Hijo nos amó entregándose Él por nosotros. Y el Espíritu Santo nos amó viniendo a nosotros y sellándonos con su presencia y otorgándonos la gracia de creer en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es: ¿de qué manera usted y yo vamos a amar a nuestro Dios? ¿De qué manera lo vamos a amar? Porque Él es digno de ser amado.
Él ama al creyente, Él consuela al creyente. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en medio de esas luchas que tiene el apóstol Pablo con la iglesia a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escuche, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La verdad es que Dios ha querido que usted y yo tengamos paz, pero la paz en este mundo no es la ausencia de la guerra. La paz de Dios para nosotros es la presencia de Cristo en nuestro corazón. Dependa de Él, búsquelo a Él, confíe en Él y disfrutarás esa paz que Dios ha querido otorgarnos solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos capítulo 1, versículo 7, vamos a decir también, Romanos 1, ahí un poquito antes, versículo 7, dice: a todos los que estáis en Roma, le dice el apóstol Pablo, o el Espíritu atrás del apóstol Pablo, amados de Dios, llamados a ser santos, porque Dios santifica a un pueblo que escogió de antes la fundación del mundo para que viviésemos santos y fuéramos santos por los siglos de los siglos. Por eso, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos que saber que Dios nos bendice a nosotros con paz y nos da paz, pero tenemos que saber que esa paz se encuentra en Cristo Jesús y la disfrutan aquellos que realmente viven por fe. Los demás no la disfrutan aunque la tienen, pero qué bueno es poder disfrutar esta maravillosa gracia. Y en San Juan capítulo 15, versículo 8, vamos allí. San Juan 15, 8. Dice el Señor Jesucristo: en esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué? En que ustedes llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es interesante que el Padre obra en nosotros para que nosotros realmente lo glorifiquemos a Él. El Padre se glorificó en nosotros, ahora nosotros le glorificamos a Él por la presencia del Espíritu Santo. Y es maravilloso mirar cómo es que el Padre glorificado, en esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. Si usted mira en el texto anterior, ¿cómo llevamos nosotros fruto? Dependiendo de Cristo. El que depende de Cristo, que es la fuente de la vida, ese lleva fruto y podrá realmente bendecir a muchos con el fruto del Espíritu Santo y podrá disfrutar esa gracia de estar en Cristo como hijo de Dios. Y la segunda parte dice: bueno, estoy glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Recuerde que un discípulo es uno que estudia la palabra, uno que es alumno de la Biblia. Ese es el que es discípulo. Además de todo esto, Él, Jesucristo, hace que nosotros glorifiquemos al Padre al revelarnos la verdad que Él nos dio a nosotros. Y Mateo, vamos allí por favor, Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice la Escritura estas palabras: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de la gente del mundo, y las revelaste a los niños. Mira, hermanos, es maravilloso mirar cómo Dios se ha revelado a nosotros. En el Salmo 103 también, Él es quien notificó a Moisés, el que le dictó todo a los profetas y a todos aquellos hombres para que nosotros hoy conociésemos la verdad. Y la verdad es un privilegio realmente, conocer la verdad. En Mateo capítulo 16, también versículo 17, vamos allá, 16, Mateo 16, versículo 17. Dice la Escritura de la siguiente manera: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recuerde que Simón, Pedro, da una declaración pública diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y qué bueno es tener esa revelación, qué bueno es tener esta revelación y conocer a Dios, conocer a su Hijo, conocer al Espíritu Santo. Pero Dios también es quien suple para todas nuestras necesidades. Él es el Padre que suple para toda necesidad.
Lamentablemente hoy en día muchas mujeres salen a trabajar porque no tienen un marido que es capaz de suplirles en todo. Y no porque no pueda, sino porque no cree. Y sencillamente porque no busca de Dios. Varones, mire, Dios ha querido que usted descanse en Cristo y sea sostenido solamente en Cristo. Seamos sostenidos en Cristo. Dios quiere que la mujer no sea una trabajadora por ahí, empleada de otros, o más bien esclava de otros, sino que realmente sirva en su casa al lado de su esposo, que arme empresa en su casa, pero que realmente esté bajo una sola autoridad, que sea su esposo. Pero Dios ha querido suplir todas las necesidades de la esposa, de los hijos, a través del marido. Pero el que realmente lo hace es Cristo, para aquellos o con aquellos que realmente aquellos que esperan en Él y realmente descansan en la obra de Él. Mateo capítulo 6, versículo 32 en adelante dice el Señor: no os afanéis pues diciendo qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a vestir, que básicamente son las tres cosas básicas de la vida: comida, bebida y vestido. Dice el Señor, porque los gentiles, la gente de este mundo, los que no conocen a Cristo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La verdad es que he experimentado eso en toda la vida, cómo Dios suple para nuestras necesidades y también otorga para algunos deseos. Pablo le dice a los filipenses en el 4:19, después de que ellos han cubierto la necesidad de Pablo, le dicen: mi Dios o nuestro Dios les multiplique conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios también busca que nosotros le adoremos. En San Juan capítulo 4, versículo 23. Vamos allí al libro de Juan, capítulo 4, cuando el Señor está hablando con la samaritana. San Juan 4. Y vamos a leer allí el versículo 23, donde el Señor le dice estas palabras a aquella mujer: mas la hora viene, mujer, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y lo harán en espíritu y lo harán en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué bueno realmente es entender que Él es quien suple nuestras necesidades, no el trabajo, no la empresa, no el gobierno, nuestro Padre, nuestro Dios. Pero también Dios disciplina al creyente. En Hebreos capítulo 12, vamos allí por favor. En Hebreos capítulo 12, los versículos 5 en adelante hablan de que Dios es Padre y Él ama a sus hijos, y a quien ama disciplina. Dice la escritura de la siguiente manera, versículo 5 del capítulo 12 de Hebreos: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, escuche, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué bueno saber que el Señor disciplina a su pueblo, disciplina a sus hijos y nos restaura cuando estamos mal. El Salmo 23, versículo 3, un salmo que ustedes conocen perfectamente. Vamos allí, por favor. Salmo 23, versículo 3, donde la Biblia dice estas palabras: confortará mi alma. La palabra confortar es darle confort, darle realmente que esté cómodo, digamos así. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, como parte de ese confort que Él nos da. Él restaura nuestra alma a toda condición necesaria para estar bien. En el Salmo 51, también el rey David, alabando realmente este atributo de Dios, él dice estas palabras en el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.
Un día Dios va a juntar a todos los creyentes, a todos sin excepción. Nos va a reunir en un solo lugar. Vamos a estar delante de Él un día por los siglos de los siglos. Y eso lo va a hacer nuestro Padre Celestial en su eterno pleno. Para que estemos con Cristo, para que realmente nosotros vivamos con Él y disfrutemos la gracia de Él. El libro de Efesios capítulo 1 versículo 10 dice que Dios se trazó una meta, es de reunir todas las cosas, reunirlas en Cristo. ¿Y cuándo lo va a hacer? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, al final. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En estos tiempos tenemos tanta desunión, tanto conflicto, porque no hay unidad. Pero un día lo vamos a disfrutar. Todo lo que fue aquí una utopía, allí será una verdadera realidad. Por eso quiero que descansemos en el Señor, que nosotros podamos conocerle a Él, que abramos esta Biblia realmente para adorarle a Él, para disfrutar esa bendición de poderle conocer a Él. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 1 dice el Señor estas palabras: guardaos pues de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guárdense de hacerlo de esta manera para ser vistos de los hombres. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dios nuestro Padre tiene una gran recompensa para sus hijos. No solo la salvación, no solo la casa celestial. Tenemos muchas más cosas que disfrutaremos por los siglos de los siglos. Imagínese usted, si en este mundo que hay pecado, podemos disfrutar miles de cosas y son hermosas, son bonitas y agradables, ¿qué o cómo será aquello que Dios ha reservado para nosotros después de esta vida? Por eso qué bueno es serle fiel al Señor, qué bueno es serle fiel a Él, qué bueno respetarlo como Padre, obedecerle y servirle hasta el día final. Anhelo de todo corazón que usted sea un hijo de Dios. Y si no lo es, hoy puede serlo. Hoy puedes arrepentirte de ser una persona pecadora. Hoy puedes confesar que eres pecador y confesar tus pecados delante de Dios Padre. Pero necesitas recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y Dios te concederá el Espíritu Santo como regalo para que tengas seguridad de estar con Él por los siglos de los siglos. Vamos a dar gracias. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador, y bajo la dirección de tu Santo Espíritu, nuestro Consolador y quien reside y vive en nosotros, hoy te damos gracias por tu palabra y damos gracias por ser tú nuestro Padre, el que nos formó, el que nos hizo, el que nos creó, el que nos salvó, el que nos entretejió en el vientre de nuestra madre y el que nos ha cuidado hasta el día de hoy. Gracias por la eterna salvación que nos has dado al lado de tu Hijo Jesucristo. Damos gracias por Jesús y por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra y por la iglesia. Y gracias por hacernos partícipe de tan maravillosa familia. Nos encomendamos a ti y pido tu bendición para todo tu pueblo en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Nos veremos una próxima ocasión con la gracia del Señor.